Camilo Constantino, gracias, Denise. Ahorita vuelvo contigo con los breaking news. Camilo Constantino Rivera, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Eh, ¿En qué se quedó la Corte? Estamos en vilo respecto a lo que es la prisión preventiva. ¿Qué significa el debate y qué perfila? Camilo. Gracias, Luis Alberto. Saludos a todo el auditorio, hasta la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pues se perfila una resolución triste, ya por lo que han adelantado algunos ministros de la Corte. Ellos están en contra de la inaplicación de la prisión oficiosa, y algunos de ellos lo están basando solamente por cuestiones de temas meramente políticos y no por un análisis concreto de carácter jurídico, porque en el caso de Pérez Dayán ha hecho referencia de que él no es quien para arrancarle las hojas a la Constitución. Sin embargo, cuando un precepto o un acto de autoridad es más proteccionista en materia de derechos humanos que la Constitución misma, no es inconstitucional, ya que aquí lo que se busca es el principio pro persona y evidentemente no es de que se elimine la prisión preventiva, sino más bien de que la tienen que justificar, que esa es la diferencia. Sí, así como el ministro Carranca ha sostenido, prisión preventiva oficiosa no significa automática. Actualmente lo que hacen es a una persona le imputan un hecho y en automático queda privado de su libertad. Ni siquiera tiene la oportunidad de probar o de presentar pruebas de descargo para determinar que ese hecho al menos haya en una duda, ya no tanto de una desacreditación. Entonces ahí es donde el Ministerio Público solamente con el poder de la imputación es suficiente para que una persona quede privada de su libertad. Y ya la defensa tendría que justificar durante todo el proceso, un año, 2 años, o en el caso de García Rodríguez Reyes, 17 años y medio de prisión preventiva para que al final se tenga una sentencia. Entonces, eso es lo preocupante en el caso del abuso de la prisión preventiva, ya que solamente se está decretando con imputar un hecho y no con pruebas objetivas que justifiquen la necesidad de la medida cautelar. ¿Y qué se perfila para ahora, Camilo? ¿Crees tú? Yo creo que el día de hoy la mayoría de los ministros van a tratar de justificar de que no pueden inaplicar la Constitución y van a reforzar su jurisprudencia 293 diagonal 2011, donde la Constitución es el tope máximo de restricción de derechos humanos. En cambio, se esperaba que cuando menos pudiesen autorizar de que hubiese mayores pruebas objetivas para la aplicación de la prisión preventiva. Sin embargo, no va a suceder así. Va a seguir el catálogo y vamos a seguir todavía con esos fiscales inquisitivos que van a seguir formulando imputación y con unos jueces que en automático van a aplicar la prisión preventiva sin necesidad de que se justifique con pruebas. Y eso es de alguna manera el debate que ha estado siempre abierto, el uso de la politización de la justicia en México, Camilo, ¿no? Es decir, aquí eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cuántos abusos no Na- hemos visto? Bueno, Sonora es pionero, Sonora tiene un marco, un cuadro honroso a nivel nacional. El sexenio pasado se le puede documentar cómo el sexenio, las persecuciones de las fabricaciones de los delitos, digo, ahí está. Si hubiera un concurso, Sonora lo gana, sin duda. Bueno, excepto este sexenio que se paró y hay que reconocer que la cacería y la persecución y fabricación no se practica, aunque a veces se están yendo también, dice algunos sectores, al otro extremo. No se ve ninguna, vaya, proceso abierto contra los que pudieron haberse estado involucrados en procesos de corrupción, Camilo. Esa es la cuestión con México. Sí, aquí la cuestión es de que, por ejemplo, en un caso concreto, a una persona que simplemente traiga un garrafón de gasolina por el solo hecho de no justificar de dónde lo trae, con eso es prisión preventiva oficiosa. O, por ejemplo, el hecho de traer un arma, por ejemplo, 38 milímetros es prisión preventiva oficiosa, pero si trae una 360 no. Entonces, es solamente por el tipo de arma, porque algunas consideran que son uso exclusivo del ejército y otras no. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que es necesario
una ley nacional de medidas cautelares donde se justifique objetivamente qué pruebas específicas para la cautela de que una persona pretende sustraerse de la acción de la justicia, de que representa un peligro inminente hacia la víctima y la sociedad o que pretenda obstaculizar el desarrollo de la investigación o el proceso. Por ejemplo, en delitos de corrupción, si una persona es acusada por enriquecimiento ilícito, en automático es prisión preventiva oficiosa. Ah, pero si hace una desviación de recursos públicos, es un peculado y este no es de prisión preventiva oficiosa. O, por ejemplo, también en temas de corrupción, si hay transferencia de recursos a sus cuentas personales o de un tercero que tenga relación con esa persona, es prisión preventiva oficiosa por el ejercicio abusivo de funciones. Pero si realiza algún abuso de autoridad, no es prisión preventiva oficiosa. O sea, no está equilibrado ni justificado el catálogo de delitos, sino más bien fue una cuestión de motivación política para el momento. Entonces, un servidor público que no justifique de dónde sacó determinada cantidad de dinero, una transferencia electrónica, él sí se va a ir a prisión. En cambio, el servidor público que no aplica correctamente los recursos públicos, ese todavía tiene posibilidad de medida cautelar diversa a la privativa de libertad. Entonces, a Uf, esas incongruencias está llegando. gracias, Camilo. Vamos a ver qué es lo que determina la Corte. ¿Cuándo terminará el debate? Yo creo que el día de hoy, ayer pasaron 4 ministros, faltan 7. Tengo entendido que le van a dedicar todo el día de hoy y yo creo que no se alcanza la mayoría de los 8 votos para inaplicar el precepto constitucional, pero esa inaplicación no significa derogar, sino más bien significa tutelar derechos y exigirle a los jueces que justifiquen la necesidad de la medida cautelar. No se elimina la prisión preventiva, esa es una falacia de que se vaya a eliminar la prisión preventiva. Tampoco implica que todos queden en libertad. Lo único que implica es de que la fiscalía tiene que justificar la necesidad de la medida cautelar. Es Muy todo lo bien. que implica este precepto. Gracias, Camilo. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Un fuerte abrazo. Igualmente, la historia en México lo comprueba. En este país eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así lo comprueba la historia en México. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si un gobierno se ensaña con un activista, con un periodista, con un crítico, con un incómodo, con las venganzas políticas, está corroborado eso a lo largo de la historia, le reitero, de México. Y el sistema político legal mexicano está hecho para que los políticos que roban pues digan que o prescribió el delito o no hay nada que se le pueda comprobar o que la ley no aplica o que simple y sencillamente es inocente. ¿A poco no? En México así se las gastan los gobiernos. ¿O usted qué opina?